Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. Es Noticia Colombia. La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra el registrador nacional Alexander Vega por el caso conocido como Indra, una empresa encargada del manejo del software para el conteo de votos en las elecciones legislativas pasadas. Sucede a menos de 2 semanas de los comicios presidenciales. ¿Acaso pretenden aplazar el proceso electoral? Vamos a verlo. En Noticias Estados Unidos nos preguntamos cómo avanzan las investigaciones sobre la masacre ocurrida el pasado fin de semana en Búfalo. Un crimen señalado de odio por un joven supremacista blanco. Pero ¿qué acciones de fondo se anuncian para que estas tragedias no se repitan? Vamos a verlo. En Noticia Haití, a la persistente crisis política se le suma una creciente ola de violencia, producto de la proliferación de bandas criminales. La víspera fueron secuestrados 20 comerciantes. ¿Existe alguna salida posible a una nación que arrastra años de conflicto y pobreza? Vamos a verlo. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación preliminar contra el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega, por presuntas irregularidades en el contrato con la empresa Indra, una de las encargadas del software en las elecciones. La Fiscalía actúa por denuncias presentadas contra Alexander Vega, señalado de haber tenido vínculos con la compañía Indra, creadora de uno de los 2 software adquiridos por la registraduría y utilizados para totalizar los resultados de las elecciones. En la fase de indagación preliminar contra el registrador, la Fiscalía debe recopilar pruebas para, posteriormente, definir si se inicia o no una investigación formal. Esta tarea fue asignada al fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Fernando Cárdenas. Cárdenas es, a su vez, el nuevo fiscal para el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por soborno de testigos y fraude procesal, en reemplazo de su amigo, el fiscal Gabriel Ramón Jaimes, quien hace 2 semanas pidió que el caso se reasignara a otro funcionario o fuese precluido, alegando que los términos de investigación se agotaron. En paralelo, se adelanta otro proceso contra el registrador Vega en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Allí fueron citados a declarar este miércoles los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana y varios candidatos presidenciales, entre esos Federico Gutiérrez. Esto responde a una acción popular interpuesta contra Vega por el abogado Germán Calderón España, quien pide suspender al registrador por incurrir en violaciones de la función pública electoral y solicita encargar a alguien distinto para las elecciones del 29 de mayo. Según esta denuncia, la registraduría cometió fraude a favor del pacto histórico en las elecciones del Congreso en marzo, cuya única base es un escrito presentado por una asociación llamada Colombia Transparente, cuya cabeza visible es el abogado ultraderechista Sergio Álzate. Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación, fuertemente criticada los últimos días por las decisiones políticas, pidió al registrador Vega resolver de manera inmediata las solicitudes de las campañas políticas y así garantizar unas elecciones transparentes el próximo 29 de mayo. Allí los hechos, de inmediato vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Armando Novoa, es magistrado del Consejo Nacional Electoral, nos acompaña desde Bogotá, en Colombia. Doctor Novoa, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana, a usted y a todos los seguidores de Telesur. Muchas gracias. ¿Qué es lo que está pasando a su modo de ver? ¿Usted cómo interpreta este llamado que hace la Fiscalía a una indagatoria preliminar
a nada más y nada menos que al registrador nacional del Estado Civil a solo 11 días de las elecciones presidenciales. Registrador nacional que es el encargado de la organización electoral por completo en el país. Las elecciones al Congreso de la República que se celebraron el pasado 13 de marzo dejaron en evidencia las fragilidades de nuestra organización electoral, que cometió muchos errores e incurrió en fallas graves en los procesos de conteo de los votos depositados al Senado de la República. Y a partir de allí se ha abierto, por decirlo de alguna manera, una caja de Pandora. Inicialmente, en el proceso de escrutinios, se encontró que se habían dejado de contar o de sumar más de 500.000 votos de apoyo a las listas del Pacto Histórico, la coalición política que agrupa a los partidos de oposición. Y en reacción a esa situación, entonces los partidos de la coalición de gobierno, el Centro Democrático y el Partido Conservador han señalado... Doctor Noboa, lo interrumpo, escuchamos de nuevo al presidente de Nicaragua. A sus conspiraciones, porque son reuniones para conspirar contra los mismos pueblos latinoamericanos y caribeños. Resulta ridículo, absurdo pensar siquiera que eso puede existir en estos momentos en nuestra región, cuando por otro lado hemos logrado ya constituir un punto de encuentro de América Latina y el Caribe. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que surgió con la fuerza y con la energía de los procesos revolucionarios que se multiplicaban en América Latina y el Caribe, en los momentos en que se logró crear esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Y tuvimos la valentía de los pueblos latinoamericanos y caribeños de no decirle a Yankee, vení, métete vos también aquí. Que era ponerle a los países nuestros como ponerle el queso al gato en la boca. ¿Sí? Y se constituyó la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Tenemos un punto de partida. Ahora necesitamos fortaleza. ¿Para qué? Para que esta comunidad tenga soberanía, tenga autonomía, y que así como se reúne la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños con la República Popular China, se producen encuentros. O con la Federación Rusa, o con la India, es decir, así como promovemos este tipo de encuentros, nos invitamos o nos invitan que quieren tener un encuentro con la CELAC, encuentros respetuosos, encuentros sin condiciones. Pues aquí más bien lo que tendría que decirle la CELAC al gobierno yanqui: vos quédate allá con tu cumbre y nosotros como CELAC te invitamos, a vos te invitamos que vengas a reunirte con nosotros y no vas a decidir quiénes van a estar en esa reunión. Lo decidimos nosotros, los que somos miembros de la CELAC. Porque ya sería el colmo
que invitando a la CELAC, entonces diga el gringo, no, pero no voy si está el fulano, si está el sultano. Entonces, eso no puede ser. Eso no puede ser. Tenemos que hacernos respetar. No le podemos estar pidiendo al yanqui o rogándole que queremos ir a su cumbre. No, a nosotros no estimula su cumbre. No nos estimula su cumbre. Entendemos las preocupaciones, las actitudes de gobiernos, de presidentes latinoamericanos que han estado cuestionando, y les reconocemos con una actitud valiente realmente en estas circunstancias, que han cuestionado el hecho de que los yanquis están marginando a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pero yo le digo desde aquí al yanqui, olvídense, no nos interesa estar en esa cumbre, no nos interesa. Ir a esa cumbre es ir a llenarse, ¿sí? Es ir a llenarse, ya sabemos de qué. ¿Sí? Esa cumbre no enaltece a nadie, más bien ensucia, embarra. Y tenemos que defendernos los latinoamericanos para que nos respeten. No olvidarnos que tenemos la CELAC, que tenemos un instrumento poderoso para decirle a la Unión Europea, bueno, reunámonos, Unión Europea. Y nosotros no le vamos a decir a la Unión Europea que no venga a tal país, vendrá con los que quieran venir. Igual a los Estados Unidos, igual a Canadá. Sí, nosotros estamos dispuestos desde la CELAC a invitarlos. Pero no es que ellos van a empezar a decirle a la CELAC, no podemos ir porque ahí están tales y tales países. Entonces, ¿en qué mundo estamos? ¿En qué mundo estamos? Es una vergüenza realmente el espectáculo que están dando los gobernantes yanquis con esta famosa cumbre que le llaman la cumbre de las Américas. Y regresando a Aldo, aquí traigo el último libro que acaba de escribir Aldo. Sí, ahí está sacando el libro ahí en su proceso de atención, que es un aporte a lo que es otro aporte a su biografía política del general Sandino. Son 3 tomos. 3 tomos. No lo vamos a leer aquí, lógicamente. Un tomo. Aquí está el otro tomo. Son declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las que hace referencia a los vientos de integración que se deben recuperar en la región a propósito de la CELAC. Es una reacción relacionada con la Cumbre de las Américas, en la que Estados Unidos no invita a Cuba, Nicaragua ni Venezuela. Él ha dicho, nos tenemos que hacer respetar, no necesitamos ir a esta cumbre, lo que ha dicho el presidente Ortega. No nos interesa ir, es una vergüenza el espectáculo que están dando los gobernantes de Estados Unidos. Cerramos esta información, nos vamos a una pausa brevísima en esta emisión de Noticia. Ya venimos con más.
En noticias de Estados Unidos, una fiscalía de Nueva York prevé juzgar por asesinato en primer grado, lo más probable con cadena perpetua, al joven Peyton Gendron, autor de un crimen de odio por motivos raciales que dejó 10 personas muertas. Vamos a verlo. Un joven de 18 años, identificado como Peyton Gendron, se encuentra detenido sin derecho a fianza, esperando ser juzgado por cargos de asesinato y cargos federales por matar en un supermercado de Buffalo, Nueva York, a 10 personas, en su mayoría afrodescendientes. Desde el inicio, el caso fue catalogado como crimen de odio y las autoridades han declarado que fue por motivos racistas. Asimismo, según las investigaciones, se encontró un documento escrito por Gendron, donde se califica como supremacista blanco. La fiscalía competente indicó que se espera una acusación de homicidio en primer grado, con premeditación y alevosía, que pudiera costarle la cadena perpetua, porque en el estado de Nueva York no existe la pena de muerte. El joven ya había comparecido ante la policía hace un año por amenazas generales de corte racista en la escuela. Lo remitieron a una evaluación psiquiátrica y fue dado de alta día y medio después, de lo que se infiere que no hubo un seguimiento de la conducta del paciente por parte de ninguna autoridad. El uso de un arma en el crimen, un rifle de asalto y equipamiento militar vuelve a poner sobre la mesa de debate la facilidad con la que se adquieren armas en Estados Unidos, así como el uso de las redes sociales, ya que el inicio del crimen se transmitió por una plataforma streaming. Esta masacre se suma a una creciente alza de crímenes de odio en todo el país. Según el último informe publicado por el FBI en el 2021, con datos del 2020, se reportó el nivel más alto en 12 años de crímenes de odio. También, el FBI informó que los ataques a personas afrodescendientes aumentaron de 1972 a 2871. Asimismo, se conoció que los incidentes del delito de odio en los que se atacó a una víctima debido a su raza, etnia o ascendencia tuvo el mayor aumento entre 2019 y 2020, con 8.052 incidentes de un solo sesgo en 2020, en comparación con 3.954 el año anterior. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Fiorella Isabel, es periodista independiente, presentadora del programa The Convo Coach. Nos acompaña desde Florida, Estados Unidos. Fiorella, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias por tenerme. A usted muchísimas gracias, Fiorella. Lo que está sucediendo no es nuevo, sin embargo no deja de ser doloroso y grave. Un jovencito que asesina a 10 personas y según lo que dicen los medios locales, se arma toda una estrategia producto de información que reciben a través de una página en Internet. Quiero conocer tu opinión. Claro, esto, como dices, no es algo nuevo, esto pasa a cada rato. Y la realidad es que esto siempre es un mecanismo para que el Estado, el Departamento de Estado y los políticos que están al gobierno pongan leyes que disminuyen el poder de la gente, que leyes que afectan las libertades de la gente, porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay mucha hipocresía en cuanto a lo que llaman white supremacy o la supremacía de la raza blanca, cual el presidente Joe Biden se llenó la boca hablando constantemente de eso. Sin embargo, su administración acaba de mandar 40 billones de dólares a Ucrania, billones que llegan a las manos de los neonazis que están en Ucrania, particularmente el batallón de Azov y otros grupos que son nazis. Muchos de los nazis han venido a los Estados Unidos a entrenar con los que son los grupos de aquí que son ultra y derechistas y paramilitares. Así que no hay separación entre nuestra policía doméstica y nuestra policía que es de internacional con los demás. Nosotros tenemos el equipo de militar más grande en el mundo. Tenemos casi miles de bases en todo el mundo y ese sistema es algo que influye el sistema doméstico. Los policías son entrenados por los mismos
militares muchas veces, incluyendo los militares de Israel, el IDF, que Estados Unidos cada rato apoya con dinero y que acaban de matar a una periodista, Shireen Abu Akleh, que murió tan solo por el crimen de ser periodista. Entonces, lo que se ve aquí es muy triste, pero es algo que va a seguir siendo parte de Estados Unidos y de la policía de Estados Unidos con tal sigan ejerciendo, tratando de ejercer un control internacional sobre todo los narrativos de la guerra y sobre el derecho de la prensa. Sin embargo, Fiorella, a nivel interno, el discurso de la Casa Blanca, del gobierno, el presidente Biden, me refiero a nivel interno, a nivel doméstico dentro de Estados Unidos, es bastante distinto. Paradójicamente así funciona. ¿Hay algún referente en este momento de esa llamada supremacía blanca que incite a estos jovencitos a cometer tan atroces crímenes? ¿Cómo entenderlo? ¿Cuál es esa radiografía que se vive para pensar en que un joven de 20 años tenga un arma y arme la estrategia de ir a buscar un espacio donde hay comunidad negra para matar al que se le atraviese? Claro, es algo que se ha politizado, se ha vuelto muy político el tema entre el hecho de las armas y el tema del racismo. Lo que pasa es que estos jóvenes son influenciados por lo mismo que ven por el internet, con tanto lo que hace como te digo, el gobierno de los Estados Unidos. Internamente, ellos podrán tener estas conexiones con gentes que han visto en el internet. Por ejemplo, este muchacho pudo ir en vivo en el stream platform que es Twitch y no lo bajaron hasta después y también pudo filmar todo y hay eso que es lo nuevo que ha sugerido, es que hay como una curiosidad por parte de los americanos en Estados Unidos en la violencia, porque yo creo que es una consecuencia de cómo el país ejerce sus relaciones públicas con el resto del mundo y también Eso, con la Fiorella, policía. es realmente aberrante. Entender o tratar de entender cómo es que hay cientos de personas que quieren ver en streaming cómo este joven comete una masacre. Eso realmente es aberrante. Pero es una consecuencia del sistema que, bueno, puede ser capitalista o puede ser del imperio que se está derrotando. Tenemos una población que tiene una condición muy fuerte de discapacidad mental. Están también abusando las drogas, la crisis de opioides está fuera de control. Tenemos pobreza y tenemos inflación que lleva 40, es la más grande que tenemos, la más alta que tenemos en 40 años. Así que la gente no está en un lugar mental que es bueno, y la gente de la generación que es la generación Z, la Z, son muchachos que son muy impresionables también, y por todo lo que está pasando se ve que eso también ellos pueden ser influenciados por varias organizaciones, sean los Azov Battalion en Ucrania, lo cual tiene el mismo símbolo del logotipo el sol negro. Cuando hizo su manifiesto, en su manifiesto hablan de tener miedo de ser reemplazados por los inmigrantes y las nuevas poblaciones, particularmente señala a los judíos y a la gente de la raza negra. ¿Y no hay una política pública que lo detenga, que llame a cambiar todos estas circunstancias de lo que plantea que es una sociedad enferma realmente, porque no hay otra manera de explicarlo, así sean algunos sectores más que en otros? ¿No se percibe ni desde lo local, Fiorella, políticas públicas ante esta situación tan alarmante? Sí, lo que pasa es que lo que tenemos en los Estados Unidos es un sistema donde hay una ilusión de dos tipos de ideología, que son los demócratas y los republicanos, pero realmente los demócratas ahorita están en el poder, tienen la Casa Ejecutiva, tienen el Congreso y tienen el mayor control de todo el gobierno, y sin embargo no han puesto leyes que hagan disminuyan la violencia, que realmente
se disminuye cuando atacas a los problemas económicos que hay en esta sociedad, porque todo se trata de tener economía, de una buena economía, y lamentablemente en los Estados Unidos no tenemos seguro médico para la mayoría de las personas, y eso ayudaría muchísimo para aliviar esto lo que estamos viendo. No solamente el control de armas, porque mucha gente ahorita en el gobierno de Estados Unidos no quiere dar sus armas porque no se sienten apoyados y confiados con el gobierno. Así que tenemos una situación única en Estados Unidos de un pensamiento bien individualista que no es un pensamiento colectivo, pero por lo mismo se da a entender porque el gobierno no los está respaldando, y por más de que los demócratas hagan campañas del antirracismo y de Black Lives Matter, no importa, porque cuando viene tiempo para hacer algo, igual no hacen nada. Así que la gente se siente entre la espada y una roca realmente, porque no saben qué hacer, a lo cual que estamos en el estado político y la economía que está muy decayente. Entiendo, y sobre todo cuando hay ejemplos de la política exterior para todos estos jóvenes a nivel interno en Estados Unidos que les están diciendo todo lo contrario. Tocabas otro punto que es fundamental, Fiorella, el tema de la tenencia de las armas por parte de los civiles. Cada que se presenta una situación de estas, algo tan lamentable como esta masacre de 10 personas allí en Búfalo, de nuevo sale al debate qué hacer con la masividad de la tenencia de armas por parte de los y las estadounidenses. ¿Ahora qué se dice? Bueno, siempre cada vez que hay una serie de matanzas como lo que hemos visto en Buffalo, siempre viene el debate y el tema, pero igual es un tema que ambos partidos realmente usan a su favor para hacer dinero. Por ejemplo, los demócratas dicen, no, hay que completamente poner restricciones a todos, no hay que tener ninguna armas, y los republicanos quieren tener más armas, diciendo que, bueno, si hubiese habido alguien con un arma, hubiesen parado a ese señor, a ese muchacho. Pero, nunca hay una discusión franca, una discusión que realmente requiere una delicadez para realmente hablar francamente qué es lo que se puede hacer, que no es solamente de las armas, sino el sistema en total. Y siempre regresamos al tema y nunca se hace nada porque hay un dinero de por medio que se hace entre los que quieren eliminar las armas y los que no, y en la política, y la gente quiere soluciones, mucha gente ahorita no está contenta con el gobierno, y en estos momentos con el control y la censura que hay en los medios, mucha gente no quiere dar sus armas porque no están con mucha confianza con el gobierno, así que va de aquí para allá. Se necesita, además de toda una política estructural, si realmente se desea que a largo plazo algo cambie. Fiorella, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Gracias a ti, buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Haití, a la persistente crisis política se le suma una creciente ola de violencia producto de la proliferación de bandas criminales. La víspera fueron secuestrados 20 comerciantes. Nos preguntamos, ¿existe alguna salida posible en una nación que arrastra años de conflictos y pobrezas? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia.
En noticia Haití, secuestros en aumento, asesinatos de inocentes, masacres entre bandas criminales por control territorial. Es una crisis insostenible de seguridad a la que se le suma la arrastrada crisis política y la falta de resultado por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Vamos a verlo. En uno de los más recientes hechos de violencia, un grupo de individuos armados secuestró este martes a una veintena de pasajeros en la localidad de Grosmorne, en el departamento de Artibonite, en el centro de Haití. Según reportes, se trata de comerciantes que retornaban del mercado público de la ciudad de Ouanaminthe, fronteriza con República Dominicana. La Policía Nacional de Haití confirmó que el conductor del autobús fue liberado. Por el momento, se desconoce si los secuestradores han solicitado rescate. Por esta crisis de inseguridad en todo el país, los signatarios del Acuerdo Montana y el Espacio Nacional de Movilización convocaron para este miércoles a una protesta, en coincidencia con la celebración del Día de la Bandera Haitiana. En este 2022, los secuestros aumentaron en la nación caribeña exponencialmente. De acuerdo con medios locales, solo en la primera semana de mayo se registraron más de una decena de secuestros en la capital, Puerto Príncipe, entre ellos de 2 médicos, un pastor y un comerciante. Las autoridades tienen registro de la existencia de un centenar de pandillas, aunque el repunte de la violencia desde mediados de abril hasta la fecha se debe al enfrentamiento de 2 bandas criminales por el control de áreas al norte de la capital. La víspera, la Organización de Naciones Unidas advirtió sobre el grave impacto que provocan en el ejercicio de los derechos humanos en Haití la ola de violencia extrema entre las bandas, que ya causaron cerca de 200 muertes. De acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, entre el 24 de abril y el 16 de mayo, se ha constatado la muerte de 96 civiles que no estarían vinculados a ninguna banda. Además, han muerto otras 96 personas presuntamente ligadas a estos grupos criminales y se tiene constancia de 12 desaparecidos, 103 heridos y 40 secuestrados, aunque las cifras reales serían mucho mayores. Las autoridades haitianas se comprometieron a combatir la inseguridad, para lo que incrementó los operativos antipandillas, pero expertos estiman que estas acciones no surtirán efecto sin un plan concreto para estabilizar el país, solucionar la crisis política, aumentar el empleo y poner freno al contrabando de armas. Se trata de problemas históricos, problemas coyunturales y algo inédito con respecto a este creciente nivel de violencia. De esto hablamos con Patrick Metellus, activista social y político haitiano. Patrick, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Te invito a que te quites el tapabocas. Gracias, Tatiana. Gracias. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿usted cómo le va? Bien, sobre esta situación de inseguridad ciudadana de la que además se han registrado distintas movilizaciones. Pero de esta manera tan creciente, lo veíamos en el informe, secuestros cada día, asesinatos, se matan unas bandas criminales o pandillas unas contra otras. ¿Es esto inédito? ¿Recuerdas otro momento de la historia que se viviera algo así? En primer lugar, vamos a aprovechar de mandarle un saludo a todos los compañeros que nos están escuchando, que nos están viendo hoy. Tenemos que decirle que estamos en el mes de afrodescendientes y también el mes de la bandera de Haití. Hoy estamos cumpliendo 219 años de la bandera de Haití. O sea, es un día muy especial para nosotros. Un día histórico para Haití. Sí, es un día histórico. Estamos en el mes de afrodescendientes, el mes de la mujer. De hecho, es una mujer fue que cosó la bandera de Haití. Antes de entrar en el tema conjuntural, tenemos que anunciarle que Haití celebró hoy 219 años de su bandera. Aún así no podemos celebrar, no podemos conmemorarlo por el tema de inseguridad que tenemos en el país. Como ustedes pueden ver, en Haití tenemos 2 grupos que son gordos, los políticos y los que están en las pandillas. Son 2 grupos. Cada persona que tú ves gordo en Haití es porque está en política o está en la pandilla. ¿Por qué decimos eso? En Haití ahorita estamos sufriendo un nivel de inseguridad muy alto. Podemos decirle por primera vez que llegamos a este nivel. Y no habíamos vivido tantos
tantos crímenes así en la calle, ¿no? O podemos contestar ahorita en Haití hay más bandas. Las bandas están más organizadas que las instituciones, las mismas instituciones del Estado, ¿no? ¿Y ¿De dónde están? viene? Sí, Patri, ¿y quién está detrás de esas bandas? ¿Quién las organiza? ¿De qué manera se organizan? Mira, ninguna de estas bandas, ninguna de estos jóvenes que están en esas bandas tienen pasaporte. Es una forma para decirle que lo que están en las bandas viene de los altos funcionarios de Haití, los que controlaron los puertos, porque las armas pasan en los puertos de Haití, vienen de los aviones, de los helicópteros, y esta gente que está en la banda no tiene posibilidad de viajar. O sea, a un grupo que lo está financiando, a un grupo que lo está entregando las armas. ¿De dónde viene? De los altos funcionarios del Estado. ¿Y qué mueve la proliferación de estas bandas criminales? Pero en primer lugar, ahí tenemos que entender que Haití, el tema del ingreso en el país, el tema de la juventud haitiana, se ve obligado a tener dos opciones ahorita, o salir del país o seguir resistiendo en el país con las bandas. Por ejemplo, tenemos muchos haitianos, mucha de nuestra juventud que está saliendo del país para ir para Chile, para México, para Estados Unidos, sí. Porque los fuentes de ingreso es muy mínimo, para no decir que no hay. Y entonces cuando unos funcionarios, cuando unos grupos políticos tienen en la mente controlar el poder a través de las bandas, y entonces ahí viene el choque. Ahora las bandas están reclamando sus pedazos de poder. Ahorita las bandas están peleando con los políticos. Eso es gravísimo. Y gravísimo. hay además control territorial. No. Disputa de control territorial entre las bandas. Exacto. Porque cuando las bandas están más fuertes, se reclama más poder en el Estado. ¿Ok? O sea, se reconoce más. Porque las bandas vienen construyendo a través de los políticos que tienen una política de control del Estado, ¿no? Por ejemplo, cuando uno es un senador, quiere agarrar el poder, quiere controlar el poder, ¿qué hace? Arma unos grupitos, le dan financiamiento con unas armas y ahí se empiezan a crear. Pero cuando esas bandas empiezan a tener más poderes, no pelean para ese diputado. Se salen de las manos. Ahorita podemos decir que... ¿Y no hay un poder judicial? ¿Qué pasa con el poder judicial? ¿Hay alguna investigación que esté avanzando sobre pesquisas de estos políticos quienes están detrás de esas bandas criminales? Después de la muerte, después del asesinato del presidente Jovenel, muchos políticos han prometido que no, después que salimos de Jovenel, el país se va a volver a recuperarse. ¿Okay? Pero eso no ha sucedido. No, es mentira, es la mentira más grave que han dicho al pueblo haitiano. Es verdad que mataron a Jovenel, el mismo sistema que mataron a Jovenel es el mismo sistema que crearon las bandas. Uno puede decir, ¿cómo ese mismo sistema puede crear las bandas y mataron a Jovenel, al presidente de Haití? Porque cuando hay caos, el sistema se siente tiene más control. Vamos a dividir a la población para tener más control. Entonces, ¿qué hicieron? Armaron las bandas para no hacer elecciones en el país. Porque al salir de Jovenel su mandato de presidencial, debemos entrar de una vez, sin faltar ni un mes ni 2 meses, para entrar en las elecciones. Como el sistema, el imperio todavía no tiene un candidato, están en medio de ese problema, están construyendo un candidato. Pues todavía no tiene un candidato para ofrecer al país. Imagínate, y por eso tal vez se entiende que no haya aparecido, por lo menos de manera pública, ese llamado grupo de contacto. No. Haití es el único país donde hay federaciones de pandillas. Es el único país, hay federaciones de embajadores. Hay un grupo de embajadores, entre ellos no tenemos Francia, Canadá, Estados Unidos, obvio, que crearon un grupo, co-group, sí, donde ellos, la que manda en el país, la que dirige la política en el país. Y entonces, con esa fuerza institucional que tienen las embajadas de ellos, aprovechando un país muy débil,
un país muy débil institucionalmente hablando, y entonces para poner orden en ellos. Pues, pero si eso es lo que intentaban, lo que hay es un verdadero desorden, Patrick. No, un desorden. No hay, lo que hay es un verdadero caos en el país. Es un caos total. Como le estaba explicando, ese Sí. caos viene a través de políticos débiles, políticos que no tienen un plan de país, políticos que no está viendo, no son patriotas, y entonces dejan manipular por el core group, porque lo que hace el core group es dividir la población. No hay organización, no crearon organización, no crearon instituciones, y entonces ese core group, la sociedad es muy vulnerable. Una sociedad como la de Haití, muy vulnerable, con una embajada de Estados Unidos bien organizada, con una embajada de Francia bien organizada, con la de Canadá bien organizada, o ellos pueden, con su grupito que crearon, pueden manipular a los políticos y a la población en general. Es lo que está pasando en Haití. Estamos sufriendo sí. un problema mayor, y por primera vez que estamos en ese nivel. En ese nivel, además de altísima inseguridad. ¿Y qué pasa con el actual gobierno, con Ariel Henry, No, que no es sé. la cabeza del gobierno? El compañero, yo creo que no tiene voluntad. Bueno, no solamente voluntad, no tiene capacidad, no tiene instituciones para luchar contra esas pandillas. Te comento, las pandillas tienen más armas que la misma policía. Porque las pandillas son más organizadas que el Ministerio de Justicia. Las pandillas, como decimos siempre, el que tiene el poder del miedo, de la violencia, controla la situación. La pandilla le mete más miedo al Estado. O sea, el Estado no tiene, todo le está saliendo del control. Más armas y financiación a través de acciones criminales. Por eso aumenta el nivel de secuestros. Exacto, porque ahorita los altos funcionarios, todo les escapa de la mano. No tienen control de nada. Ellos mismos crearon la situación. Se les y salió... ahora no tiene control de la cosa. Se les ha salido de las manos. La gente están pidiendo su pedazo de torta en el poder. Dame lo mío. Ya. Porque yo he trabajado por eso. Y entonces la juventud, una persona joven que tú has financiado para hacer crimen para usted, ahora están pidiendo su parte. Mira, yo no voy a trabajar más para usted. Yo necesito mi parte en esa torta. ¿Cuál es la salida a esta situación tan grave que está viviendo el país? La salida no es nada más, nada menos, es una elección digna. Nosotros estamos pidiendo elección digna, a tener elección digna. Pero para eso también necesita una organización electoral que atienda además todas estas necesidades. Hay que tener el Consejo Electoral preparado, y hay que tener la fuerza policial preparada. O sea, estamos hablando algo muy, muy profundo. No solamente vamos a hacer las elecciones, hay que tener elementos para las elecciones. El primer elemento es tener una fuerza policial muy fuerte que impide un poco a las pandillas. En segundo lugar, necesitamos que el Consejo Electoral ofrece abre un poco las garantías para electoral. Entonces, si no tenemos eso, yo creo que nosotros vamos a seguir viviendo años tras años de esas inseguridades. ¿Dónde viene esa inseguridad? Viene de la mano de altos funcionarios de Haití, manipulando por el imperio, y entonces el producto ahora es eso, el resultado ahora es eso. ¿Ok? Una situación muy grave. Gracias, Patrick, por ese análisis. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Por ayudarnos a entender este momento complejo que vive su país. Muchas gracias. Gracias a usted por darnos ese espacio también, y saludamos también a un comité que estaba realizando aquí en Venezuela la ceremonia de los 219 años de la bandera de Haití. La comunidad haitiana lo conmemoraron muy bien, y de aquí aprovechamos para saludar a ese comité. Y los abrazamos fuertemente, gracias. Un hermano que amamos. Muchas gracias. A usted. País hermano que queremos. Muchas gracias. Gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.